poco después del descubrimiento de América. Ahora, ¿cómo hicieron para llegar a América, explorarla y tener esa visión total del planeta? ¿Por qué eran tan buenos marinos? En principio, eran buenos marinos, porque aprendieron de su propia experiencia y de la de muchos otros pueblos. Veamos este mapa. Ya dijimos que la península ibérica, formada por España y Portugal, estaba estratégicamente ubicada, porque era el punto de unión entre el mar Mediterráneo, el todavía poco explorado océano Atlántico y el mar del Norte. Sin embargo, hasta el siglo XIV, el estrecho de Gibraltar era como una barrera para los navegantes del Mediterráneo, que querían aventurarse hacia el mar del Norte. Los hábiles marinos de la Europa del Norte tampoco solían frecuentar los puertos del Mediterráneo, porque no había un comercio de importancia y porque sus naves eran bastante precarias para esa travesía. Claro, habrán aprovechado los conocimientos de muchos pueblos de navegantes. Claro, en los puertos de Lisboa, Sevilla o La Coruña quedó la experiencia de la navegación por el Mediterráneo de pueblos antiguos como los fenicios, griegos y romanos. Portugueses y españoles también incorporaron conocimientos de árabes, italianos, vikingos, bretones y flamencos del norte de Europa. ¿Cómo era la navegación en el Mediterráneo? ¿Cómo eran las naves? ¿Eran seguras? ¿Podían enfrentar las tormentas? La navegación era principalmente costera, de cabotaje, es decir, de puerto a puerto, para intercambiar mercancías. Las embarcaciones eran muy pesadas, movidas por remos. Estaban hechas para un mar interior, cerrado, con pocas corrientes. En invierno no podían utilizarse porque el peligro de naufragar era muy grande. Y si pensamos en el comercio, nadie quería arriesgarse a que las mercancías terminaran en el fondo del mar. Pero la navegación iba a evolucionar. Españoles y portugueses iban a cambiar la historia de la navegación europea y también la historia del mundo. Con los nuevos instrumentos de navegación, ¿no? A comienzo del siglo XV, la mayoría de los instrumentos utilizados por los marinos europeos eran los necesarios para la navegación de cabotaje: la brújula magnética, el reloj de arena y la plomada. Pero con el correr del siglo se introdujeron el cuadrante para la medición de la altitud y el astrolabio para calcular la latitud observando la altura del Sol o las estrellas. Estos instrumentos hicieron mucho más fácil dibujar con precisión los llamados portulanos. A ver, un minuto. Portulanos. ¿Qué eran los portulanos? Eran los diarios de viaje donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Luego añadieron otros datos como la latitud, la inclinación magnética, aspectos meteorológicos, oceanográficos o hidrográficos que permitieron una mayor precisión en los viajes. Ya vimos cómo fueron evolucionando los instrumentos de navegación, pero se necesitaba algo más para cruzar un océano con todos sus peligros. Enseguida vamos a ver cómo españoles y portugueses lograron diseñar y construir las carabelas y así lanzarse a la aventura que los llevó hasta América. Constantinopla, puente comercial entre Europa y Asia. 1453, el Imperio Turco bloquea las rutas comerciales. Exploración de nuevas rutas hacia Oriente. Reyes de Portugal y España financian expediciones. Ya vimos que durante el siglo XIV las comunicaciones náuticas mejoraron por la necesidad de llevar a Europa mayor cantidad de alimento y mercancías desde Oriente. Pero en alta mar la navegación tenía varios obstáculos. Uno, el de los naufragios, y otro, el de los piratas que surcaban los mares. Pero no eran los únicos, ¿no, profe? Claro, otros obstáculos estaban en las mismas naves, que eran muy lentas y además tenían muy poca capacidad. Todavía en la mitad del siglo XV, el ciclo completo de la operación comercial de un mercader veneciano, por ejemplo, duraba 2 años. En ese periodo, el objetivo principal en la navegación era disminuir los riesgos. Los pueblos nórdicos, entre ellos los vikingos, fueron muy creativos en esto. Estudiaron las fuerzas del viento y sabían maniobrar con facilidad. Entre los rasgos de las embarcaciones vikingas hay que destacar el uso de la vela cuadrada, que luego usaron los españoles y portugueses. ¿Cuándo aparecen las famosas carabelas? Cuando los portugueses fusionaron las dos tradiciones europeas de construcción de barcos. La nórdica de los llamados cogues utilizados en los puertos del mar Báltico y la mediterránea, la nao portuguesa, para dar lugar al barco adecuado a las nuevas condiciones de navegación, la carabela. Las carabelas eran de estructura sólida y centro de gravedad bajo. Eran naves pequeñas, resistentes, rápidas,
y podían transportar hasta 25 hombres. Con estas naves Colón llegó a América, pero serán naos los barcos que hicieron la gran mayoría de los viajes oceánicos que definieron las nuevas rutas del universo. Como la nao Victoria, que dio la primera vuelta al mundo, comandada por Magallanes y Sebastián Elcano. ¿Y los famosos galeones? ¿Qué diferencia tenían con las carabelas? En principio las naves que ya vimos, carabela y nao, hicieron largos viajes y tuvieron que enfrentar terribles tormentas. Pero cuando se desarrolló el comercio de ultramar, las pequeñas carabelas fueron reemplazadas por los galeones, que tenían mayor capacidad de transporte, y también apareció el galeón de guerra, preparado para defenderse del ataque de los piratas y los corsarios. Entonces, repasando, los avances en la construcción de naves, sumado al perfeccionamiento de la brújula, el astrolabio y las cartas de navegación, llevaron a los europeos al inesperado descubrimiento de un mundo nuevo para ellos: América. Claro, porque lo que Colón quería era llegar a Oriente cruzando el Atlántico. Pero, ¿en qué se basaba? ¿Cómo sabía que eso era posible? Los viajes de Colón fueron la culminación de largos debates. Cristóbal Colón soñaba con llegar a un lugar que un geógrafo genovés llamado Toscanelli había descrito en 1464. Escuchemos esa descripción que hacía Toscanelli. Y andando leguas llegaréis a tierras fertilísimas, con toda suerte de especiarías y gemas y piedras preciosas. Y no os maravilléis si yo llamo poniente a los países donde nace la especiería, que comúnmente se dice se encuentra en el levante, porque aquellos que naveguen siempre hacia el poniente encontrarán esos lugares en el poniente, y los que anden por tierra hacia levante los encontrarán en el levante. ¿Qué quería decir Toscanelli con esto? Y que había dos formas de llegar a la tierra de las especias, hacia, al oriente. Una yendo hacia el este, hacia donde sale el sol, el levante. Y la otra navegando hacia el oeste, donde se pone el sol, el poniente. Claro, Toscanelli estaba convencido que se podía llegar a Oriente por el poniente, cruzando el Atlántico. Y en un mapa que dibujó, se lo propuso al rey de Portugal, Alfonso V. Esta idea no era nueva. Ya se había discutido a fines del siglo XIII. Lo cierto es que Colón conoció ese mapa en Portugal y al parecer fue entonces cuando empezó a pensar en el proyecto de una travesía marítima hacia Oriente. Claro, 3 carabelas, 90 tripulantes, instrumentos de navegación, alimentos para mucho tiempo. Era un proyecto bastante costoso. Muy costoso. Por eso Colón recorrió las principales ciudades de Europa para conseguir fondos. Finalmente logró el apoyo de los reyes de España, quienes dieron su aprobación para que sus banqueros proporcionaran el dinero para la expedición. El 2 de agosto de 1492, Colón zarpó con su flota del puerto de Palos, rumbo al oeste, cruzando el Atlántico. En su tripulación había marineros profesionales. No viajaban ni mujeres ni religiosos. Martín Alonso Pinzón, un destacado navegante, comandaba una de las carabelas, la Pinta. El 12 de octubre de 1492 avistaron tierra, una isla del archipiélago de Bahamas, a la que llamaron Guanahani. Así comenzaba el primero de los 4 viajes de Colón a América. Pero Colón nunca supo que había llegado a América. ¿Cómo imaginaba entonces que era el mundo? Ya lo vamos a ver, pero antes escuchemos qué decía un filósofo y geógrafo francés, Pedro Dailly, en Imago Mundi, un libro escrito en 1410 que Colón conocía. El océano que se estrecha entre la extremidad de la más lejana España y el límite oriental de la India no es de gran anchura, porque es evidente que el mar es navegable en muy pocos días si el viento es propicio. Pedro Dailly también sugería que se podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste. Y Colón, en 1503, es decir, 11 años después de haber llegado a América por primera vez, les decía a los reyes católicos en una carta: el mundo no es tan grande como dice el vulgo. ¿Por qué decía esto Colón? Colón creía que la Tierra era más pequeña y no sabía que entre la costa europea, desde donde había partido, y las costas de Asia, estaba el continente americano. Colón vivía entre mundos distintos, el de la Edad Media y el del Renacimiento, el de Europa y el de América. Pero escuchemos algo que escribía Colón sobre sí mismo. Nuestro Señor me dio lo que abastaba de astrología y así de geometría y aritmética e ingenio en el ánima y manos para dibujar esfera y en ella las ciudades, ríos y montañas, islas y puertos, todo en su propio sitio.
En este tiempo, ello visto y puesto en verde todas las escrituras, cosmografías, historia, crónicas y filosofía y de otras artes. Colón fue un claro representante de su época, de esa parte de la sociedad europea del siglo XV. Un hombre preocupado por la navegación, el comercio, la cartografía y las nuevas discusiones científicas. Fue tenaz, perseverante para llevar a cabo sus proyectos. Y sus motivos para el viaje fueron los mismos que los de los portugueses. Llegar al imperio de Genghis Khan que había descrito Marco Polo. Y también a las regiones de donde provenían las especias. Pero en su camino se topó con la tierra que aún no figuraba en los mapas del mundo. América. Qué destino curioso. Colón entró en la historia por haber logrado algo de lo que nunca fue consciente. Llegar a un continente hasta entonces desconocido para los europeos, América. En 1506, enfermo y casi olvidado, Colón murió en la ciudad española de Valladolid, convencido de que en sus 4 viajes había explorado un extremo del Asia, al que llamaba el País del Oro. Hoy llegamos hasta aquí, esperemos haberte acompañado muy bien y nos vemos en la próxima. Gracias.